El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Universidad del Cauca Televisión. Cuando seleccionamos la figura del sabio Francisco José de Caldas como eje central de la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, lo hicimos pensando especialmente en el ejemplo que su vida da para la juventud. No solamente como patriota, que lo fue, murió en el cadalso, perseguido por sus ideas independentistas. Sobre todo quisimos mostrar a un hombre que podía compaginar las ideas libertarias con el amor a la ciencia. Caldas no ha perdido vigencia, sigue siendo en nuestra historia una de las figuras que más llaman la atención por su virtuosismo, pero también por su nobleza. Y el sabio le da un ejemplo a las nuevas generaciones de caucanos y de colombianos que tienen que pensar en su país. Es el referente que tenemos. Todo eso queremos mostrarlo en este libro, dedicado muy especialmente a la gente joven, muy especialmente a quienes asisten a las escuelas, a los colegios, a las universidades y que buscan referentes para una sociedad como la nuestra. El libro se complementa con el documental sobre la vida del sabio. Al presentar con orgullo la gobernación del Cauca, la vida y obra del sabio Caldas, en el libro y en el documental, queremos decirle a todos los colombianos que el Cauca de hoy, el del siglo XXI, sigue dándole al país motivos para que el sacrificio de los de atrás sirva para que los que están en el camino hacia adelante, fulgurantes, descubren también que puede haber justicia y que la libertad no es de ninguna manera incompatible con la redención social. Francisco José de Caldas fue uno de los naturalistas más importantes del siglo XIX en la Nueva Granada. Su continua preocupación por el territorio y sus recursos naturales, sus aportes científicos, geográficos, astronómicos y botánicos le valieron el apelativo de sabio. Gilbert Mosquera, estudiante de geografía, viajará tras sus pasos por el sur de Colombia y el Ecuador en procura de reconocer su legado. ¿Un tiquete para el Patía? Gilbert se dirige a su tierra natal para luego emprender un viaje por el norte del Ecuador. ¿La razón? Conocer sobre el trabajo cartográfico que realizó Francisco José de Caldas hace un poco más de 200 años. Caldas dejó registrado su trabajo científico en mapas y textos donde hace reflexiones sobre sus viajes. Sus relatos sobre el territorio del sur del Virreinato de la Nueva Granada impactan por la manera como describe el paisaje natural. Qué cosas tan bellas presenta el Valle del Patía. Sepa por ahora que no es obra de la creación, que toda la masa de tierra que es necesaria para hacer subir el barómetro 3 pulgadas la han arrasado las aguas, y éstas han cavado este país abrasador. Para deducir estas verdades no es más que saber, ver y medir. El interés de Gilbert por el trabajo científico de Caldas se dio de manera casual en una de sus salidas a campo. Mira con el GPS a qué altura estamos. Profe, la medida no parece correcta, da una altura que no es, ¿y ahí qué hacemos entonces? ¿Sabrá que recuerdo en este sitio hace algo más de 200 años? A Caldas se le rompió un termómetro y pudo con eso hallar relaciones entre presión atmosférica y punto de ebullición del agua. Este tipo de mediciones realizadas por el sabio payanés fueron el punto de partida para elaborar el mapa altitudinal de las quinas que se extraían en los Andes colombianos y ecuatorianos, con lo cual se daba el primer paso para describir de manera moderna la riqueza natural de la región.
paso de Gilbert por esa región tiene como propósito comprobar las mediciones altitudinales que realizó Caldas en este lugar y preparar su viaje hasta Quito, siguiendo el trabajo científico que realizó el sabio payanés en esa región. Hijo, ¿y ese mundo de papeles? A mí es que estoy investigando sobre el sabio Caldas. En uno de los textos Caldas escribió: 11 de agosto de 1801. Comenzamos a bajar al Valle del Patía. El calor se aumenta por momentos y empezamos a caer en un entorpecimiento y una languidez que no apetecíamos más que estar en perpetua inacción. Un baño de 40 o 50 grados de calor en el que nos hallábamos sumergidos nos agotaba las fuerzas con el continuo sudor. El interés de Gilbert de viajar al Ecuador se avivó por la información que había encontrado en Popayán unos días atrás. La gobernación de Popayán era en el siglo XVIII y comienzos del XIX un dominio territorial y legal que abarcaba aproximadamente un tercio del virreinato de la Nueva Granada, siendo la región de mayor producción aurífera que llevó a su capital a ser una de las ciudades principales en la ruta del comercio entre Quito y Santa Fe. La ciudad le ofreció al joven Caldas la posibilidad de educarse e iniciarse como científico. Buenas tardes. Disculpa, ¿dónde puedo conseguir información sobre Francisco José de Caldas? En este momento se encuentra aquí el profesor Jorge Quintero en la biblioteca de al lado y él tiene bastante información y yo te puedo colaborar. Un hecho que determinó el viaje de Gilbert al Ecuador fue su encuentro con el historiador Jorge Quintero, investigador de la obra de Caldas. Buenas tardes, profesor Quintero. Sí, ¿cómo estás? Disculpe que lo interrumpa. Yo soy estudiante de geografía y me interesa conocer el trabajo cartográfico que hizo el sabio Caldas. Ah, muy bien. A propósito de eso, allí tengo un texto que te puede ser útil. Las observaciones astronómicas y físicas de la Comisión Geodésica. Mira, un libro escrito por guardiamarinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Fue muy útil para Caldas porque le sirvió como referente cartográfico y geodésico para sus investigaciones. Como tú sabes, Caldas nació aquí en el sur del virreinato de la Nueva Granada, que en esa época cubría parte del territorio ecuatoriano. Este territorio era el lugar de unos mineros y comerciantes muy acaudalados, hombres ricos en oro, esclavos, en comercio de telas. Y entonces Caldas tenía muy claro que esa riqueza había que describirla de una manera moderna. Para ello, entonces, esto seguramente le fue muy útil, porque él pasó de las descripciones cualitativas a descripciones matemáticas, cuantitativas y geométricas. Eso es modernidad en el pensamiento. En su periódico, el Semanario del Nuevo Reino de Granada, Caldas decía justamente esto, que había que estudiar el territorio, describir las plantas, los animales, las alturas sobre el nivel del mar, los ríos, identificarlos plenamente y de esa manera entonces tener una imagen más real y más científica y menos literaria. Si con tu iniciativa logras reconstruir el viaje que hiciera Caldas hasta los límites con el actual Perú, podrías entender mejor su criollismo científico y su nacionalismo. Profesor, háblame un poco más de la vida de Caldas. Pues bien, mira, estamos en la casa paterna. Aquí pasó su infancia y su juventud. Como sabrás, él era el quinto hijo de 15 hermanos. Su padre había ocupado importantes cargos. Durante 25 años fue miembro del Cabildo